Hola, mi nombre es César Helguera y vamos a darle actividad a nuestro canal de actualidad política. Bien, estamos en una situación de conflicto social en el Perú y en una disyuntiva. La gente está protestando masivamente en todo el país. Y también tenemos las respuestas de los diferentes facciones del gobierno. Está por una parte el Congreso y también la Presidencia de la República. Y veamos qué quiere la gente. La gente básicamente tiene como primer pedido la renuncia de Dina Boluarte, a quien le reclaman ya más de 70 muertos en el país, muchos realizados en la primera etapa del conflicto, 60 muertos los primeros días. Después de eso, disminuyeron la cantidad de muertos, pero más de 1000 heridos. Ha sido una situación crítica desde el mismo instante que asume Dina Boluarte. Entonces la gente pide su renuncia masivamente en todo el país. Ella se ha conformado con pedir un adelanto de elecciones. Hay que recordar que su primera intervención dijo que no iba a renunciar y que se iba a quedar hasta el final del gobierno. La misma prensa le reclamó, luego dijo que sí, que estaba en un gobierno provisional y le dio el espacio al Congreso de la República supuestamente, y el Congreso, después de varias dilaciones, de idas y venidas, en un momento parecía que iban a aceptar la propuesta de adelanto de elecciones para 2023, pero en realidad no han adelantado nada. También adelantaron previamente que iban a hacer elecciones para el 2024 y tampoco nada. Es decir, hay una dilación que parece que el objetivo en realidad es quedarse hasta que se le agote el tiempo. Mientras tanto, han hecho una inmensa cantidad de cambios. Los que decían que la Constitución no tenía que cambiarse, le han hecho más de 50 cambios y sin embargo, ahora al parecer está peor porque los que querían cambio constitucional actualmente se han multiplicado. Bien, por otra parte, la diferencia entre Congreso y Poder Ejecutivo se terminó. Ya no hay ninguna diferencia. Tuvieron una larga lucha. El Ejecutivo anterior, con Pedro Castillo, tuvo una pugna constante desde el primer día de gobierno. Gran parte de este tiempo de pugna, pues obviamente, querían destituir a Dina Boluarte en primer lugar, para que cuando caiga Pedro Castillo ya no esté una persona que se encargue de recibir la vicepresidencia. Luego, y para tener a Dina Boluarte arrinconada, tenían unas denuncias contra ella, de unos documentos que había firmado, en fin. Pero pocos días antes de la toma de gobierno, justo le limpiaron de polvo y paja, entra al gobierno Dina Boluarte y ya están sin una sola contrariedad con el Congreso. Mejor dicho, el Congreso tiene a Dina Boluarte haciendo lo que ellos quieren. Y las mismas escenas de los 90 la estamos observando. La prensa corea la voz que sale del Congreso. Entre el Congreso y la prensa tampoco hay ningún conflicto. Todo está en orden. Sin embargo, hay una gran cantidad de dinero que fluye desde las arcas del Estado hacia el poder mediático para poder manejar un argumento, una línea de edición para la gran mayoría de periódicos, que obviamente en nuestro país no son muchos, sí son varios nombres, pero casi todos con el mismo dueño, ¿sí? Y que está además coreando las voces de la Sociedad Interamericana de Prensa y desde CNN, desde el país, en fin, tienen varios centros de operaciones desde donde se fabrica lo que debe ser la noticia, lo que cada quien va a consumir como realidad. Bueno, desde aquí, desde Actualidad Política, vamos a comenzar a hacer
como quien dice, una exposición constante sobre los aconteceres que van sucediendo, observados desde una óptica sin ningún interés económico ni personal, pero sí con el interés de ayudar a regresar en primer lugar a un Estado de Derecho. Porque esta situación, este conflicto nacional, nos está sacando de las riendas de una organización política como país. Y el detalle que queríamos al estudiar también es hasta qué punto esto es una protesta. Porque una protesta, bueno, protestas han habido muchas. Todo el gobierno de Pedro Castillo tuvimos protestas en Lima constantes justamente de los grupos fujimoristas, de Renovación Popular, Alianza para el País, todos estos grupos que son uno solo en realidad, se la pasaron protestando, pidiendo la renuncia. O sea, este tema de pedir la renuncia del presidente tampoco es nuevo, porque se estuvo pidiendo durante todo el proceso anterior. Y ahora vuelve a surgir, pero ya el pedido de la renuncia ya no es de ellos. Ellos están contentos. Ahora el pedido de la renuncia es por parte de un sector importante de la población desde los diversos escenarios del país. Y el otro punto que también reclama la gente es el cierre del Congreso. Es decir, el adelanto de elecciones tiene como objetivo que se vayan todos, que se vaya este Congreso y renovar la plana política del país. Sin embargo, a mí personalmente me parece que la protesta no es suficiente para esto. ¿Por qué? Porque no se está trabajando el tema de esa renovación. Si se propone una renovación política, me imagino que no es para mirar cómo lo renuevan ellos mismos, sino más bien como para proponer una alternativa diferente, una alternativa que pueda sacar al país en adelante y pueda retirarlo de este escenario en donde la Constitución justo genera un conflicto que se está agudizando, la asimetría del poder, no existe una relación de equilibrio de poderes. Al contrario, con esta Constitución existe un conflicto constante entre el poder ejecutivo y el poder del Congreso, el poder legislativo. Hay un conflicto constante que viene ya, va para 10 años. Va para 10 años. Está desde el gobierno de Kuczynski, luego el gobierno de la etapa que estuvo Vizcarra, la etapa de Sagasti, la etapa de Toledo, y ahora ya en esta época no hay conflicto entre los dos, entre el poder del ejecutivo y el legislativo, pero sí hay un conflicto con todo el país. Un conflicto con todo el país. Han sitiado militarmente Puno, hay problemas en la carretera, los que protestan salen a protestar a las vías, toman las vías. Ahorita han metido 27 personas a la cárcel en el sur. Bueno, esto se está saliendo de control. Pero el detalle es observar hasta qué punto es una protesta o ya tiene aspectos de explosión social. Es una protesta. ¿Hacia dónde va esta protesta? Hay que anticipar el camino porque de la forma como está reaccionando y está llevando este conflicto, este problema el gobierno, esto lo está mandando para una revolución, ¿sí? Ponen a enfrentar la situación a las personas más belicosas del país. ¿Qué dicen, por ejemplo, de Renovación Popular? Quieren que salgan todos a matar prácticamente a la gente. Esa es una solución política. Eso no es una solución política. Justamente la política, entiendo yo, es para encontrar un camino diferente en la solución de las crisis a tener que utilizar las armas. ¿Qué pasa si el gobierno vuelve a ir a mandar a matar gente en Tacna
o en Cajamarca. Obviamente, mucha gente que no ha venido, que no ha salido en este proceso, va a salir. ¿Por qué? Porque ya se siente amenazada. Y la amenaza está, pero esto se puede complicar. Entonces, pienso que aquí el Estado tiene que buscar mediadores, buscar gente que ayude a encontrar una solución y también plantear la solución a largo plazo del problema, porque el problema aquí es la gran diferencia social, la gran desproporción en el proceso de desarrollo del país. Es una cosa Lima, otras son las ciudades provincias del interior y otra muy diferente, la zona rural. Y la gran asimetría está en la zona rural, porque las ciudades capitales del país igual se están desarrollando mucho más rápido que la zona rural. Tenemos una pérdida del 40% de la producción agrícola por falta de carreteras. Y mientras tanto, la gente lo sabe, el 30% del presupuesto nacional se lo roban los políticos y no de ahora. Se lo roban los políticos desde hace décadas. Cada año se roban el 30% del presupuesto nacional. Es decir, cada 3 años los políticos se levantan en peso al país. Cada 3 años se levantan en peso y todo lo que se produce se lo roban. Y la constitución que tenemos no nos protege de eso. Al contrario, facilita las mafias de la corrupción. Desde donde se vea, por ejemplo, el delito del lobismo. Los lobbies que introducen en la política los conglomerados económicos, que nosotros les pagamos a sus lobbies para que ellos defiendan sus intereses a punta de coimas y chantajes. Eso es constitucional. No hay ninguna ley que prohíba la corrupción terrible que es la de que nuestros representantes administrativos lleguen al gobierno a defender nuestros intereses y cuando lleguen allá nos dan la espalda y comienzan a ir contra nuestros intereses y a defender los intereses de nuestros acreedores o de las entidades con las cuales nuestro gobierno pacta. Entonces, ¿cómo es posible que se crea que no se necesita un cambio constitucional? Y ahorita están comenzando a aumentar la cantidad de delitos que se le pueden imputar a un presidente de la República. Y los congresistas que pueden decir lo que quieran, llegar y hacen una cosa totalmente diferente. Entonces, obviamente se necesita un cambio profundo en la política nacional y dejar de creer solo en la palabra, que esa palabra jamás ha sido respetada en nuestro país. Necesitamos mecanismos. Bien, el plan de gobierno no se respeta, inmediatamente se ejercen acciones judiciales y penales contra ese mentiroso, porque es el pacto social, es el contrato social. Si no cumplen el contrato social, vienen a ofrecernos determinadas obras, determinada forma de la política, y al llegar nos traicionan, inmediatamente, de oficio, deberían comenzar las acciones legales para poder encarcelar a esos delincuentes. Pero tampoco lo hay. Entonces sí, yo estoy de acuerdo en que busquemos una constitución para poder frenar la galopante delincuencia política, que es la peor forma de la delincuencia, y buscar los caminos para sacar adelante al país, no solamente a un pequeño grupo de individuos que creen que son los dueños del país, no, a todo el país, a la gente de la zona rural, a la gente de las ciudades del interior de nuestro país, a la gente de las comunidades nativas, que por ahí un congresista decía que no existen,
pero sí las hay. Entonces, vamos a estar juntos, vamos a hacer análisis político, vamos a conversar y muy pronto también vamos a buscar entrevistas y vamos a conversar sobre nuestra temática política, que es tan importante, porque desde la política, como bien lo dijo el rector de la UNI, la política es lo mejor siempre y cuando la utilicemos para desarrollar, para buscar soluciones, para buscar el entendimiento, el consenso y la mejor solución, que no sea destruir, que no sea una solución violenta. Hay que dejar que la gente se exprese, hay que dejar que la gente encuentre los mecanismos legales y pacíficos para poder sacar adelante la defensa de sus intereses y llegar a poder llevar una propuesta a buen término. Bueno, ahí estaremos en comunicación y en cualquier momento volvemos por aquí. Suscríbase y comparta para poder acrecentar la comunidad. En la descripción les dejaré el chat de un WhatsApp donde estaremos en contacto permanente para intercambiar información y buscar nuevos argumentos y nuevos detalles de este mundo político que está tan convulsionado en este tiempo. Gracias.